Durante el accidente automovilístico, Jasper tiró de su secretaria detrás de él sin dudarlo. Mientras salía volando por el impacto, justo antes de que mi conciencia se desvaneciera, me di cuenta de que él nunca me había amado. Estuvo involucrado con una chica tras otra, y cada una de ellas se parecía un poco a su primer amor en la escuela secundaria. Me culpó diciendo, si no hubiera sido por ti en ese entonces, Sana, seguramente yo habría sido muy feliz. Cuando volví a abrir los ojos, en realidad había regresado a la escuela secundaria. Era exactamente el día en que Sana envió una señal a Jasper. Feliz, ¿eh? Los dejaré a los dos ser lo suficientemente felices. Lo siento, solo salgo con el mejor estudiante del grado. Me di la vuelta un día y miré el rostro frío y arrogante de Sana. De repente, me di cuenta de que había renacido, justo antes de los exámenes simulados del tercer año. Al verme mirando estúpidamente a Sana, Sky agitó su mano frente a mis ojos con una sonrisa que no pudo reprimir en las comisuras de sus labios. Dijo con los ojos muy abiertos, ella quiere estar contigo. Ja, ja. Sana era la belleza de nuestra escuela. Era alta y tenía una apariencia elegante y refinada. Incluso nuestro profesor de chino, a quien le encantaba leer novelas de artes marciales, no pudo evitar elogiarla cuando la vio por primera vez, diciendo que tenía el encanto de una descendiente de la antigua secta de las tumbas. La única pega era que las notas de Sana siempre habían estado entre las más bajas de la clase. No sé cuántas personas le habían confesado su amor. En ese momento pensé que ella decía que solo salía con el mejor estudiante del grado para desanimar a los demás, porque desde el primer año de secundaria yo siempre había sido la mejor estudiante del grado. Más tarde me enteré de que en realidad se refería a Jasper. El chico más cercano al primer puesto era Jasper, que ocupaba el segundo lugar. Estaba sentado justo detrás de Sana y, de repente, levantó la cabeza cuando escuchó esa frase. Su reacción me pareció un poco extraña. En mi vida anterior, Jasper me miró a los ojos en el mismo instante en que levantó la cabeza, y luego continuó agachado haciendo ejercicios como si nada hubiera pasado. Pero ahora había en su rostro una expresión de agradable sorpresa, como si finalmente hubiera encontrado un tesoro perdido hace mucho tiempo. Jasper también había renacido. Estaba segura de ello. Jasper y yo éramos novios desde la infancia y nacimos en el mismo hospital. Él era 3 meses mayor que yo, y la primera palabra que pronunció fue mi nombre. Desde la infancia hasta la adultez, nuestras vidas casi se superpusieron. Fuimos juntos a la escuela, hacíamos la tarea juntos, íbamos a parques de diversiones y a bibliotecas. Incluso cuando actuábamos en el escenario, siempre éramos reconocidos como los mejores compañeros. La madre de Jasper solía mirarme con una sonrisa y decir que yo era la nuera destinada por Dios para su hijo. Me sonrojaba y lo negaba, pero en secreto me sentía un poco feliz. Después de todo, ¿a quién no le gustaría Jasper? Me regañaba por ser tan quisquillosa con la comida y por no crecer más. Mientras apartaba cuidadosamente las zanahorias de mis platos, trepaba por la ventana para acompañarme cuando me quedaba accidentalmente encerrada en casa. Durante la excursión de primavera al comienzo del primer año de secundaria, me sacó en secreto del grupo de la clase y subimos juntos al templo en la cima de la montaña. Vamos juntos a Pekín, dijo. Yo era demasiado tímida para responder. Me arrodillé frente a la estatua de Buda, junté las manos, cerré los ojos y me negué a hablar. Él extendió la mano y me golpeó suavemente la frente, mirándome con ternura y firmeza. No te atrevas a no estar de acuerdo conmigo. Fingí estar enojada y lo miré fijamente, pero entonces me encontré con sus ojos llenos de sonrisas. ¿Qué pasa si no puedo ser admitida?, le pregunté. Jasper sonrió y se rió sin corazón. Entonces iré donde tú vayas. Si tienes que repetir un año, te acompañaré a repetirlo. Mi amor secreto, a esa temprana edad, tomó forma concreta en ese momento. Desde entonces, ir a Pekín con Jasper se convirtió en mi único objetivo, y mis notas comenzaron a mejorar visiblemente. Estuve cerca de obtener la máxima puntuación en todas las materias. Jasper tampoco se quedó atrás, y su clasificación siempre seguía de cerca la mía. Ingenuamente pensé que nuestro futuro estaba claramente a la vista. Caminamos juntos hasta el verano, cuando teníamos 18 años,
Y todo parecía ir bien hasta que apareció Sana. Ella se transfirió a nuestra clase en el segundo semestre del segundo año. Escuché que sus padres se habían divorciado y que había regresado aquí con su madre. Al igual que Jasper, se convirtió en una figura destacada en la escuela desde el momento en que apareció. Ese día, todos supieron que había una nueva belleza escolar. En la posterior selección de la protagonista femenina para el video promocional de la escuela, sus votos fueron tan sobresalientes como mis calificaciones. Había una brecha enorme. Ese día, Sana subió al podio con un sencillo vestido blanco para presentarse. Era tan hermosa que parecía haber salido de un cuadro. Giré la cabeza y vi que Jasper, que acababa de regresar de la oficina del profesor de física, estaba de pie en la puerta trasera, tan absorto que incluso olvidó guardar el informe. Cuando todos pensaban que los estudios intensos y una juventud hermosa nunca podrían coexistir, Sana fue la excepción. En realidad, ella había sido diferente con Jasper desde el principio. La maestra, temerosa de que no se adaptara bien, me pidió a mí, como monitora de clase, que la cuidara, pero ella siempre buscaba la ayuda de Jasper, explicando que él estaba sentado detrás de ella. Después de la escuela, Sana iba a recoger los libros de texto. Se dio la vuelta tímidamente y dijo, «Jasper, todavía no conozco la escuela, ¿podrías llevarme?» En ese momento, yo estaba recostada sobre el escritorio con un terrible dolor de cabeza, y Jasper estaba a punto de llevarme a casa. Pensé que se negaría, pero después de un rato lo oí decirme, «Ace, espérame cuando regrese». La escuela no era grande, pero esperé casi una hora, hasta que me desmayé por completo. El padre y la madre de Jasper se enteraron de esto y lo regañaron severamente. Él se quedó a mi lado con los ojos enrojecidos y se negó a volver a la escuela a tomar clases. Escuché que Sana se había torcido el tobillo cuando iba a recoger los libros de texto ese día y que Jasper la llevó de nuevo a la enfermería. Algunas personas vieron esta escena en el camino y exclamaron que siempre creerían en el amor. La hermosa puesta de sol y las hormonas inquietas llenaron las páginas en blanco de la juventud de muchos. Cuando Jasper regresó, el aula estaba vacía y mis compañeros ya me habían sacado mientras revisaban la limpieza. Después de este incidente, Jasper parecía haber vuelto a ser el mismo. Solo tenía los estudios en su mente y solo me tenía a mí en sus ojos. Pero también parecía que algo había cambiado. No pensé mucho en ello. Después de todo, ¿cómo podría una relación que había durado más de 10 años verse afectada por alguien que solo había aparecido por unos días? Sana se hizo cada vez más popular en la escuela, y los sobres rosas se acumulaban en su escritorio uno tras otro. Cada vez, ella tiraba deliberadamente las cartas de amor frente a Jasper. Cuando se abrió la inscripción para el encuentro deportivo, Jasper, como de costumbre, no quería participar en nada. Ni siquiera yo, su novia de la infancia, pude convencerlo. Durante el tiempo de actividad libre en la clase de educación física, Sana estaba a su lado, mirándolo con sus hermosos ojos, sin parpadear. La gente a mi alrededor hacía alboroto, y yo no entendía lo que decían. Todo lo que supe fue que, después de regresar al aula, Jasper tenía una expresión seria y escribió su nombre en el formulario de inscripción para participar en la reunión deportiva. Y lo que más odiaba era correr largas distancias. Ese día, después de la escuela, caminamos uno al lado del otro de regreso a casa, nuestras sombras superpuestas. Con años de comprensión tácita, Jasper sabía lo que le quería preguntar y también sabía cuál sería mi reacción. Me dijo que alguien de otra clase estaba acosando a Sana y que, si alguien de nuestra clase podía ganar el primer lugar en la carrera de 30.000 metros, esa persona nunca volvería a molestarla. Somos solo compañeros de clase ayudándonos unos a otros, dijo. Y yo le creí. Creí de verdad que solo se trataba de ayudarse mutuamente. Pero ahora que lo pienso, cada vez que Jasper menciona a Sana, sus ojos parecen estar llenos de innumerables estrellas. Pensé que era porque le gustaba que yo sintiera que brillaba. Pero olvidé que tal vez solo cuando hablaba de la persona que realmente le gustaba, sus ojos brillaban así. Jasper se tapó la boca, pero su amor aún escapaba de sus ojos. Oase, ¿no crees que hay algo extraño entre Sana y Jasper?, preguntó Sky después de observarlos un rato y luego habló con cuidado. En mi vida anterior, Jasper lo había disimulado muy bien, y ni siquiera yo lo noté. Pero ahora, incluso Sky podía ver que algo andaba mal.
Le dije, monitor, tienes que sujetar bien a tu hombre. Abrí mi cuaderno de ejercicios sin siquiera levantar los párpados. ¿Soy un basurero o algo así, Ese día, después de la escuela, Jasper no me esperó. No podía aguantar las ganas de seguir a Sana fuera del aula. Desde el principio hasta el final, ni siquiera me miró, a mí, a quien él mató en mi vida anterior. Parecía que no sentía ni un poco de culpa hacia mí. En esta vida, había entregado todo su corazón a Sana. Pero yo tampoco pensaba seguir el antiguo camino. Fui el profesor de física y le propuse participar en la selección para el concurso de física. En mi vida anterior, para ayudar a Jasper a obtener puntos extra en el examen de ingreso a la universidad, le cedí mi oportunidad de participar en esa competencia. Después de todo, con mis notas, definitivamente no habría tenido ningún problema en quedar entre los 3 primeros de la provincia. Pero Jasper podría no haberlo logrado. Al final, al parecer, no obtuvo buenos resultados en el examen de ingreso a la universidad. Fue solo gracias a los puntos extra del concurso de física que apenas logró alcanzar el puntaje de admisión de una universidad en Beijing. Ahora que lo pienso, eso debió deberse al accidente que le ocurrió a Sana. Sin embargo, como él también había reencarnado, seguramente debía darle algunas sorpresas inesperadas. Los rumores de que Sana y Jasper estaban juntos se hicieron cada vez más intensos. Algunas personas los vieron ver la puesta de sol junto al río los fines de semana, saltándose la clase de tutoría del profesor de física. Algunos dijeron que los vieron tomados de la mano viendo una película romántica, y que Jasper secó suavemente las lágrimas de Sana con ternura. También hubo quienes contaron que Jasper peleó con estudiantes de otra escuela por culpa de Sana, hasta que incluso llegó la policía. Los compañeros de clase no paraban de hablar del asunto. ¿Quién diablos es la novia de Jasper, Sana o Asis? ¿Cómo pueden los ojos de Asis compararse con los de Sana? Jasper levantó la cabeza de repente e interrumpió la discusión de todos. Estaba muy enojado. Algunos metiches, incapaces de soportar su mirada arrogante, dijeron deliberadamente, ¿no dijo Sana que estaría con el mejor estudiante del curso? El monitor es el mejor estudiante del curso, pase lo que pase, ¿no sabes en qué posición estás tú? Cuídate, Jasper es al menos el segundo de la clase. Sana, que acababa de entrar al aula, se puso visiblemente incómoda. Me detuve un momento al escribir y casi lo olvidé. Para no despertar sospechas, lo miré deliberadamente con tristeza. Su rostro me dio náuseas. En cambio, su compañero de escritorio, Elías, quien había obtenido un resultado asombroso en el examen de ingreso a la universidad y ganó directamente el título provincial de mejor puntaje, era claro, recto y parecía un candidato ideal. En mi vida anterior, no le presté atención a Sana, incluso cuando a menudo pasaba a mi lado con los ojos rojos. En la escuela había un dicho, era más difícil superar a Elías en los exámenes que ganarse el corazón de Sana. En ese momento, yo no noté la mirada vacilante de Jasper. Al terminar las clases, seguía riéndome y hablando de planes futuros con él, hasta que me enteré de que Sana estaba saliendo con el mejor estudiante de la escuela vecina. La expresión de Jasper cambió por completo. Pensé que estaba demasiado presionado por los estudios y seguía pensando en acompañarlo para que se relajara. Pero más tarde, Sana y su novio se escaparon durante la clase de autoestudio vespertino para ver una película y tuvieron un accidente automovilístico en un camino oscuro y desierto. Jasper me culpó de todo. Elegí sacrificar mi vida para conmemorar su amor juvenil no cumplido. En esta vida, con la personalidad de Jasper, definitivamente no querría que Sana quedara mal. Estaba decidido a obtener el título de mejor estudiante del curso. Me preparé por completo. Incluso instalé cámaras de vigilancia en la puerta de mi casa por miedo a que enviara a alguien a hacerme daño. Sin embargo, el día del examen de prueba, Jasper no hizo nada. ¿Será que, solo porque tuvo una segunda oportunidad en la vida, pensó que podría superarme en el examen? Distraídamente, tomé un sorbo de leche y de repente noté algo raro. Había un olor a almendras en la leche. Soy alérgica a las almendras, algo que descubrí durante el examen físico prematrimonial. Mamá, ¿compraste esta leche? No, Jasper la trajo esta mañana, ¿qué pasa? Forcé una sonrisa. Ay, Jasper, te esforzaste mucho para conseguir ese primer puesto.
Ese día, solicité específicamente al profesor una clase individual para hacer el examen por si Jasper intentaba conspirar contra mí otra vez. El profesor vio que llevaba mascarilla y no paraba de toser, así que aceptó enseguida. Era un examen conjunto para toda la ciudad. Si el rendimiento de los estudiantes en las 20 mejores aulas se veía afectado por mi tos, sería un asunto grave. Después de las cortas vacaciones de 3 días, entré al aula cabizbaja y con aspecto débil. Parece que es una buena pareja predestinada entre el timbre del colegio y el galán del colegio, escuché decir. Oí que el monitor ni siquiera vino a hacer el examen. Una de las amigas de Sana me miró con sarcasmo. Entonces, ¿no sería Jasper el primero? Claro que sí. Por desgracia, creo que el monitor debería dejar de aferrarse a Jasper. Crecieron juntos y no tenían elección en ese entonces, pero ¿acaso no puede elegir a su propia novia ahora? Sana bajó la cabeza tímidamente, y las dos se tomaron de la mano con fuerza bajo la mesa. No pude evitar poner los ojos en blanco. Más les vale estar juntos para siempre. Quien se desenamore será peor que un perro. Antes de que pudiera volver a mi asiento, Sky se me acercó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿No hiciste el examen?, preguntó. Arqueé las cejas y bajé la voz. ¿Quién dijo eso? No solo hice el examen, sino que también puedo ser la primera. Cuando la directora entró con las boletas de calificaciones, su rostro se llenó de arrugas de tanto sonreír a los compañeros. Hay 2 primeros puestos en el examen conjunto de la ciudad, y ambos son de nuestra clase. El primer puesto en el examen conjunto significaba también el primer puesto del curso. Antes de que pudiera terminar de hablar, los alumnos ya habían empezado a murmurar. Dios mío, 2 primeros puestos además de Jasper, ¿quién más? Sana es realmente encantadora. Mucha gente ha estado trabajando duro en silencio. No sé a quién envidiar ni por un momento. Después de todo, el monitor no hizo el examen. De lo contrario, habría una enorme diferencia entre el primer puesto y los demás. ¿Cómo podían haber 2 primeros lugares? Cuando Jasper oyó esto, su rostro cambió de inmediato. Dijo, palabra por palabra, ya que puedo ser el primero esta vez, también puedo serlo la próxima. El director solo escuchó la segunda mitad de la frase y comenzó a aplaudir con entusiasmo. Así es, Jasper puede aspirar a ser el primero de nuevo la próxima vez. ¿Qué ambición? En cuanto salieron esas palabras, todos se miraron confundidos. ¿Qué significaba eso? La próxima vez, Jasper no estaría entre los 2 primeros. Los resultados aparecieron en la pantalla. Primer puesto, Asis. Segundo puesto, Elías. Tercer puesto, Jasper. Imposible. Unos ojos sorprendidos se abrieron. ¿Ni siquiera vino? ¿Cómo podía ser la primera? Me giré, un poco desconcertado. ¿Quién dijo que no vine a hacer el examen? Solo tosí y tenía miedo de afectar a los demás, así que pedí una sala de examen individual. El aula se quedó en silencio un momento y luego estalló en un murmullo. Dios mío, ¿cómo pudo hacer esto? Envenenamiento por amor. Si la alergia es grave, puede ser fatal. ¡Qué hombre tan cruel! Aún más gracioso es que, aunque el monitor no hiciera el examen, Jasper seguía sin ser el primero, y aún así actuaba como si lo fuera, diciendo que podría ser el primero la próxima vez. Creo que tendrá que esperar a su próxima vida. Lo siento, ya está en su próxima vida. Después del examen simulado, Sana seguía junto a Jasper. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos ya lo sabían en el fondo. En mi vida anterior, después de casarme con Jasper, era complaciente. Nos conocíamos desde la infancia, nos entendíamos y nos queríamos. Éramos iguales en todo. Mi relación con la madre de Jasper era incluso mejor que la suya con su propio hijo. Casi todos mis amigos envidiaban mi matrimonio, hasta que un día, su secretaria me detuvo en la entrada de la empresa. Se parecía en 8 puntos a Sana. Tenía una personalidad extravagante y brillante, como si Jasper la hubiera consentido demasiado. Acabábamos de discutir un par de veces y Jasper salió de la entrada con el ceño fruncido, interponiéndose entre ella y yo. No tiene nada que ver con ella, dijo. Ese día fue la primera y última vez que perdí los estribos con él.
Un camión desbocado se dirigía hacia nosotros a toda velocidad. Jasper, casi sin pensar, apartó a su secretaria. Cuando me llevaron al hospital, su voz resonó suavemente en mis oídos, cruel y desgarradora. Nunca te he amado. Me casé contigo solo para vengarme. No lo sabes, ¿verdad? He tenido muchas mujeres afuera, todas se parecen a Sana, pero ninguna es Sana. Le robaste la vida a Sana. Le debes todo a ella. Debió de sufrir mucho cuando la golpearon. Baja. Vete al infierno, Aziz, vete al infierno. Entre sus maldiciones, morí con odio en el corazón. Ni siquiera pude ver a mis padres por última vez. Claramente, al igual que en la vida anterior, fue Jasper quien no se comunicó bien. ¿Pero por qué me echó toda la culpa? Pensando en cómo mis padres me vieron en un estado tan horrible al final, como su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana, mientras Jasper se apartaba con la mirada satisfecha de quien ha vengado un gran rencor, no pude evitar burlarme en mi interior. Jasper, de verdad amé a alguien como tú. Estaba completamente ciego. Había todo tipo de rumores en la clase. Alguien hizo un comentario sarcástico. ¿Podría ser que a Elías también le guste Arsana? Si no, ¿cómo podría el eterno estudiante de tercer lugar obtener el primer lugar? Elías ni siquiera levantó la cabeza. Odio a los tontos, murmuró. El aula quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Un segundo después, Jasper golpeó la mesa y se levantó. Solo te fue un poco mejor en este examen, ¿qué derecho tienes a actuar con tanta arrogancia? Elías siguió escribiendo cálculos en el papel, tranquilo. Odio aún más a los tontos que bajan la cabeza, dijo sin mirar. Sospecho razonablemente que Elías había estado controlando sus calificaciones todo el tiempo. De lo contrario, no sé qué tipo de esfuerzo tuvo que hacer para mejorar más de 20 puntos en solo un mes, y aún así superar a todos en el examen de ingreso a la universidad y obtener el título de mejor puntaje provincial. Después del incidente de la leche, me separé completamente de Jasper. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el examen de selección para la competencia de física. En mi vida anterior, ni Elías ni yo participamos, pero esta vez ambos nos inscribimos. Después de terminar la última clase de tutoría, caminamos por el sendero entre los árboles, uno detrás del otro. De repente, sentí curiosidad y me giré para preguntarle, Elías, ¿has estado controlando tus calificaciones? Se quedó visiblemente atónito por un momento. Sus ojos oscuros y profundos me miraron fijos. No, solo que siempre he estado perdiendo contra ti. El viento soplaba, y las hojas crujían al caer. Elías vestía el uniforme azul y blanco de la escuela, con la espalda recta, tan noble y firme como un pino en la nieve. Nos sonreímos y no dijimos nada más. A Jasper todavía le pedían que llamara a sus padres a la escuela. Se había peleado con un compañero de la clase vecina por Sana, solo porque cuando ella pasó por su clase, algunos compañeros hicieron comentarios sobre ella. Sana pensó que era una falta de respeto y exageró el asunto al contárselo a Jasper. Después de todo, Jasper había renacido y estaba acostumbrado a ser un ejecutivo en la empresa. No soportaba la más mínima provocación, y menos aún cuando la persona involucrada era la mujer que más amaba. Golpeó la mesa y corrió a la otra clase, llegando incluso a romperle la cabeza a un compañero delante del profesor. El director estaba tan enojado que casi se desmayó. Jasper, sigues siendo un estudiante de secundaria. Estudiar es lo más importante para ti. ¿Sabes cuántas personas están separadas por un solo punto en el examen de admisión a la universidad? Ahora estás siendo irresponsable con tu propia vida. ¿Aún recuerdas el objetivo que te propusiste al principio? ¿Cómo puedes aspirar a las mejores universidades así? Jasper, ¿no habías quedado con Aziz para ir juntos a la capital? El rostro de Jasper se ensombreció y respondió con disgusto. ¿Quién la había citado? Solo eran ilusiones. La madre de Jasper estaba tan ansiosa que casi lloró y se apresuró a decir, «Hijo, ¿qué te pasa con los ojos?» Jasper sujetó con fuerza la mano de Sana e interrumpió a su madre. «Maestra, no se preocupe, lo demostraré con la competición de física». Estaba parado afuera de la puerta con el formulario de inscripción en la mano, mirando hacia abajo sin decir nada. El profesor dijo lo que todos pensaban, ¿competencia?
Solo los 2 primeros de la selección pueden participar. ¿Qué requisitos tienes para hacerlo? Solo entonces Jasper se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No fui el primero? Entré por la puerta y puse el papel sobre la mesa. Profesor, este es el formulario de inscripción para Elías y para mí. En mi vida anterior, ni Elías ni yo participamos en la selección, así que Jasper fue el primero. Pero esta vez, ya no habría ningún dios del destino que lo favoreciera. El color se desvaneció lentamente del rostro de Jasper mientras me preguntaba, imposible, ¿cómo es que participas en estas elecciones? Fingí sorpresa y lo miré, ¿no sabes que las calificaciones de Elías han alcanzado las mías? Por supuesto, tengo que planificar con anticipación. En realidad, le estaba mintiendo. El rostro de Jasper se puso visiblemente más sombrío. En ese momento también pensé que era extraño, si quería estar con Sana, ¿por qué seguía tan obsesionado con la capital? Más tarde supe, por otros, que Sana era en realidad la hija ilegítima de un jefe local de la capital, y también era conocida por ser juguetona en su antigua escuela. Pensándolo bien, ¿qué estudiante serio saltaría el muro para ir al cine? Después de llegar a Ciudad Ham, solo podía pensar en volver a la capital. Y Jasper, con su apariencia, antecedentes familiares y calificaciones, era suficiente para ayudarla a establecerse de nuevo allí. Cuando se conocieron por primera vez, Sana todavía acompañaba a Jasper a la biblioteca. Leían libros y hacían los deberes juntos. Hoy en día, los estudiantes son tan difíciles de enseñar que el director solo podía hacer la vista gorda. Pero pronto, Sana mostró su verdadera cara. Insistió en que Jasper la acompañara al parque de atracciones para cumplir su sueño de infancia. Se coló en un bar con una identificación falsa y le dijo a Jasper que así debía ser la juventud. Para convertirse en la persona que le gustaba a Sana, Jasper, que nunca habría fumado en su vida anterior, ahora podía manejar los cigarrillos con facilidad a los 18 años. En esta vida, en el último examen de práctica antes del examen de ingreso a la universidad, las calificaciones de Jasper habían caído del top 100, mientras yo seguía siendo la primera y Elías estaba justo detrás de mí. Cuando llegué a casa ese día, vi a la madre de Jasper empujándolo para que se sentara en el sofá. Él bajó la cabeza con expresión de disgusto. La madre de Jasper miró mi boletín una y otra vez, con los ojos rojos e hinchados. Se atragantó y dijo, mira, el examen de ingreso a la universidad es pronto, ¿verdad? ¿Podrías prestarle tus apuntes a Jasper para que los revise? Dudé un momento y negué con la cabeza. Tía, no tengo apuntes. En realidad, no tenía la costumbre de tomarlos porque tenía todo el conocimiento memorizado. Entonces haz una copia rápidamente, iré a buscarla mañana. Jasper se levantó y dijo con frialdad, no quiero quedarme ni un segundo más. Incluso hoy sigue dando por sentado que no lo rechazaré. ¿Por qué? Porque siempre ha sabido que me gusta. Con esa mirada segura de sí mismo, realmente creía que lo amaba. Solté una risa fría y respondí, no tengo tiempo. También estoy haciendo el examen de ingreso a la universidad. La voz de Jasper se alzó de repente, ¿no te dieron puntos extra en física? Lo siento, pero mi objetivo es ser el mejor de la provincia. Hizo una mueca de desprecio. Te diré algo, aunque fueras la mejor, si tuviera 1000 o 10.000 oportunidades para volver a elegir, seguiría eligiendo a Sana. Esas palabras no me dolieron en absoluto. Ser elegida por él sería mi desgracia. Crucé los brazos y dije con indiferencia, esa es tu vida, no tiene nada que ver conmigo. La madre de Jasper casi lo arrastró mientras lloraba y suplicaba, solo escucha a tu madre por esta vez. Lo único que se oyó fue el portazo cuando salió. El día del examen de ingreso a la universidad, mis padres me llevaron personalmente al lugar del examen. Todos llevaban uniforme escolar excepto Jasper y Sana, que usaban trajes de pareja con estampados de calaveras. Dijeron que querían ser la primera pareja en anunciar oficialmente su relación después del examen e incluso pensaban en ser entrevistados por los medios. De hecho, había periodistas esperando en la puerta el día que terminó. Sin embargo, nos estaban esperando a Elías y a mí, los 2 primeros en el último examen conjunto provincial. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes confianza? Elías y yo estábamos tranquilos, como viejos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo, y respondimos al unísono,
no es gran cosa. Mientras tanto, Jasper y Sana, que estaban a un lado, eran señalados y criticados por los padres en la puerta. Dios mío, hay estudiantes así en la escuela secundaria número 1. Todavía están tomando el examen, pero parecen temer que los demás no sepan lo que hacen. Mira esos tatuajes enormes en sus brazos. Si yo fuera sus padres, estaría furioso. ¿Qué tipo de calificaciones pueden obtener? No parecen estudiantes en absoluto. No tuvieron la oportunidad de ser entrevistados como deseaban y se marcharon en desgracia. En la fiesta después del examen, utilicé las habilidades de maquillaje de mi vida anterior. Parecía que no llevaba nada, pero en realidad todo estaba cuidadosamente hecho. Cuando mis compañeros me vieron, un destello de asombro brilló en sus ojos. Sky se acercó a mí y dijo con una media sonrisa: todos están ocultando sus verdaderas habilidades. Elías parece incluso más guapo que Jasper sin sus gafas, y tú no te ves nada mal cuando te vistes con tu propia ropa. Lo tomé como un cumplido. Mis compañeros nos felicitaron a Elías y a mí uno tras otro por empatar en el primer lugar y convertirnos en los máximos goleadores provinciales. Supongo que irás a la Universidad de Beijing, ¿no? Vi eso en tu billetera. Dijiste que ibas a Beijing. Un compañero me preguntó con una sonrisa. La Universidad de Tsinghua también es muy buena, ¿no fue Elías allí? La mirada de Jasper estaba fija en mí, con una expresión algo complicada. Tal vez, desde que Sana apareció en su vida, ya sea en la anterior o en esta, nunca volvió a mirarme de verdad. Como no conocía mis virtudes, naturalmente no podía sentir el amor que yo tenía por él. Sana soltó un resoplido frío. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención y daba por sentado que, donde quiera que estuviera, todos los ojos debían estar sobre ella. Además, se dio cuenta de que incluso la mirada de Jasper estaba fija en mí. Dicen que para una mujer casarse es como tener una segunda oportunidad en la vida, pero nadie dice lo mismo del examen de ingreso a la universidad. No importa cuán buenas sean las calificaciones, una vez que termina, todo es pasado. Sky fue el primero en fruncir el ceño y replicar: la dinastía terminó hace mucho tiempo, ¿por qué una persona inútil como tú no se fue con ella? Exactamente, no es de extrañar que la gente diga que eres tonta. No sé de qué estás tan orgullosa. No digas que eres de nuestra clase, es muy vergonzoso. Jasper intentó apartar a Sana y le susurró: Sana, estás borracha. Pero ella no escuchó nada y se acercó a mí de todos modos. Mientras Jasper diga una palabra, puedo renunciar a todo por él. ¿Tú puedes hacer eso? Puedo dejar la escuela y tener un hijo con él ahora mismo. ¿Puedes hacer eso? Simplemente no eres rival para mí. Lo único que puedes hacer es arrastrarlo a estudiar. Me quedé sin palabras y la miré con calma. Lo que dices no me importa en absoluto. A los 18 años, Sana dejó de sonreír y me miró perpleja. Esos 3 años fueron el primer disparo que lancé hacia el futuro. Diera en el blanco o fallara, era lo que más me importaba. Cuando volví a casa ese día, mi madre recibió una llamada de la madre de Jasper. Jasper también planea ir a Beijing. Es solo que sus calificaciones no son lo suficientemente buenas como para que pueda completar la solicitud fácilmente. Pero me sentiré aliviada si va a Beijing. Tal vez, al verlo, este niño se dé cuenta de sus errores. Mi madre pareció un poco avergonzada, pero aún así interrumpió sus palabras. Probablemente no irá a Beijing. Está planeando estudiar en el extranjero. El mundo exterior es muy grande y ya no quiero limitarme a promesas vacías. Una voz incrédula vino del otro lado del teléfono. ¿Qué? Era Jasper. Desde ese momento, las trayectorias de su destino y el mío se separaron por completo. Después de graduarme con una licenciatura y una maestría, regresé a China y me uní a una nueva empresa que acababa de fundarse. Por coincidencia, el jefe resultó ser Elías. Después de tantos años de vueltas, terminé siendo su subordinada. ¿De verdad estuviste controlando tus calificaciones? Trabajamos muy bien juntos. En el tercer año de desarrollo de la empresa, Elías donó un edificio de INVE a nuestra escuela secundaria en nombre de ambos. El director organizó rápidamente una reunión de nuestra clase. Elías y yo fuimos juntos. Todos charlaban y reían, y alguien mencionó a Jasper.
Quizás, hasta ahora, en sus corazones, mi nombre y el de Jasper aún estaban asociados. Jasper realmente no está bien. Su padre sufrió un derrame cerebral hace 2 años porque estaba muy enfadado con él. Le entregaron la empresa y ahora está al borde de la quiebra. Quien lo dijo sonaba como si estuviera comentando un chisme familiar. Si no se hubiera enamorado tan pronto, podría haber elegido cualquier escuela que quisiera. ¿Y Sana? No creo que haya nadie que no sepa de ella a estas alturas. ¿Qué tipo de persona?, preguntó a alguien. ¿Has estado viviendo en una cueva? Sana empezó a sacarle dinero a Jasper desde la secundaria. Llevaba montones de zapatos, ropa y bolsos a casa. Más tarde, Jasper incluso tuvo que ayudar a tapar los agujeros financieros en la empresa de su padre. ¿Eso no arrastró a Jasper hasta la muerte? Recuerdo que cuando fui a la empresa de la familia de Jasper para hablar de cooperación, su padre parecía estar de buen humor, pero al día siguiente estaba de mal humor. ¿Qué impacto debió haber sido ese? Bajé la mirada en silencio. Resultó que una vez mi madre me contó que algo le había pasado a la familia de Jasper, pero tenía prisa por ir al aeropuerto y no pregunté con detalle. Probablemente fue este asunto. Ese día, Elías me acompañó a casa. Estaba acostumbrado a caminar detrás de mí. De repente, me giré y lo miré directamente. Elías, ¿te gustó? Hace unos días tuve un sueño. En el sueño, Elías me vengó en mi vida anterior. 3 meses después de mi muerte, derribó la empresa familiar de Jasper, envió a Jasper a prisión e hizo que la gente cuidara bien de él. Ni siquiera su secretaria escapó de la cárcel. No mucho después de eso, Jasper murió. Elías vino solo a mi tumba y se sentó allí hasta que se puso el sol. Dijo mucho, y todo fueron confesiones llenas de cariño. Él sabía que me gustaba Jasper. En el primer examen simulado al comienzo del curso, estuve feliz durante mucho tiempo porque mi foto en el cuadro de honor estaba al lado de la de Jasper. Así que siempre había controlado su posición para ser tercero. Más tarde, debido a que Jasper me distrajo durante el examen de ingreso a la universidad, no rendí como de costumbre, y accidentalmente me convertí en la máxima goleadora provincial. En esta vida, la razón por la que él mostró su fuerza en los exámenes simulados fue porque también pensó que yo no había asistido al examen. Jasper ya había notado hacía tiempo que algo no iba bien entre esos dos, pero no quería que yo estuviera triste porque Jasper y Sana estaban juntos. Así que tomó el primer lugar. Una vez me dijo que siempre había perdido contra mí, pero esa derrota significaba que me quería. Porque yo le agradaba, estaba dispuesto a vigilarme siempre desde atrás. A la mañana siguiente hubo conmoción afuera. Resultó que la familia de Jasper se declaró en quiebra y el tribunal vino a embargar la casa. En su vida anterior, su empresa también había enfrentado una crisis, pero afortunadamente yo estuve allí y traté por todos los medios de revertir la situación. Pero ahora, ya no era yo quien estaba a su lado. Incluso si tuviera la habilidad de eliminar obstáculos, no podría evitar que Sana manipulara constantemente las cuentas. Sana cumplió lo que dijo, abandonó la universidad en su primer año y vivió en la casa alquilada por Jasper. Ella afirmaba que nada era más importante que acompañar a su novio todos los días. Quizás no todo amor puede resistir la prueba del tiempo. Con el paso de los años, sus diferencias fueron creciendo y sus peleas se hicieron cada vez más intensas hasta que Sana quedó embarazada. La madre de Sana llegó llorando y haciendo un escándalo, y finalmente se casaron. Pero cuando tenía solo 2 o 3 meses de embarazo, Sana tuvo una pelea con alguien mientras gastaba como una loca con la tarjeta de Jasper en el centro comercial. Ambas partes se empujaron y Sana fue tirada al suelo, perdiendo al bebé. Nunca volvió a quedar embarazada después de eso. Más tarde, el negocio del padre de Sana fracasó, se endeudó y huyó a la ciudad de Henan. La familia de Jasper se convirtió en el banco de la familia de Sana. El padre de Jasper fue provocado una y otra vez por el padre de Sana y finalmente se derrumbó. Jasper se hizo cargo de la empresa y Sana se convirtió en contadora. Ella ordenó al personal del departamento mantener cuentas falsas y evadir impuestos. Todas esas acciones sentaron las bases para su futura caída. Finalmente, ese día, todo salió a la luz. Ambos fueron enviados a prisión y ningún abogado en la ciudad de Han quiso hacerse cargo del caso.
El día que regresé a Pekín, mi madre dudó en hablar. Dijo que Jasper quería verme. Ya sea en la vida anterior o en esta, Jasper siempre había sido alegre. Sin embargo, ahora los años habían dejado muchas marcas en su rostro. Se sentó allí, sin luz en los ojos. Jasper pareció haber estado pensando durante mucho tiempo y dijo en voz baja: ¿Te gustaría escuchar una historia que tengo para contar? Fruncí el ceño ligeramente y miré mi reloj. Hazlo breve. Estaba un poco nervioso y ni siquiera se atrevía a mirarme. Dijo que había tenido un sueño. En el sueño, se casó conmigo y terminó matándome. Tenía tanto miedo que no se atrevió a seguir el curso de ese sueño. Solo pude burlarme. Jasper, ¿de verdad crees lo que estás diciendo? Al ver el sarcasmo en mi rostro, su voz tembló incontrolablemente. Claramente me gustabas. Lo lamento. Ahora me arrepiento. De verdad lo siento. Por favor, sálvame. De verdad. Lo miré sin expresión alguna. Jasper, eso no fue un sueño. ¿Crees que eres el único que ha renacido? Yo fui quien difundió la noticia de las cosas que tú y Sana hacían cuando salían a divertirse. No toqué ese vaso de leche en absoluto. Me inscribí deliberadamente en el concurso de física. Sana es realmente estúpida. Solo la provoqué unas cuantas veces diciéndole que no era tan importante como tus estudios, y ella incluso te arrastró a faltar a clases y abandonar los exámenes. Incluso la complicada situación de su familia la conocía desde hacía mucho tiempo y te la oculté deliberadamente. Todo lo que puedas imaginar estaba dentro de mis expectativas. Solo quería que pagaras el precio por lo que hiciste. Jasper quedó atónito durante unos segundos. Como si de repente se diera cuenta de todo, se levantó y golpeó el cristal. Tú. ¿Me hiciste daño deliberadamente? ¿Quieres que muera? Los guardias de la prisión que estaban detrás de él lo sujetaron con fuerza. Incluso cuando se lo llevaban a rastras, seguía gritando a todo pulmón: dame una oportunidad más. Quiero hacerlo de nuevo. Tomé mi bolso y me quedé allí tranquilamente. Nunca tendría otra oportunidad. Porque en esta vida, definitivamente viviré bien. Iré a lugares más lejanos, veré luces más brillantes y, de la mano de quien amo, avanzaré juntos.